La Iglesia en nuestras sociedades tiene que asomarse con la experiencia viva de un Cristo que no es una idea, que no es solamente un hombre más extraordinario, sino que es Dios mismo que se ha hecho hombre y ha venido a esta tierra para salvar a los hombres. Por eso, otro de los desafíos, otro de los obstáculos, no solamente es la propuesta de una cultura cerrada, sino el creer en la autosuficiencia de mi fe sin tener en cuenta la realidad de este mundo que ha cambiado y que yo tengo que asomarme a él como se asomaron los primeros discípulos de Jesús, con la fuerza y la experiencia de un Cristo vivo en su corazón. En tercer lugar, hay hoy una débil conciencia de lo que de verdad somos como cristianos. En la Iglesia, los cristianos se sitúen precisamente en este camino de renovación. Hoy volvemos a encontrarnos en una situación nueva y fundamentalmente distinta, dice el Papa Benedicto XVI, lo acaba de decir hace muy pocos días. Él ha diagnosticado que la mayoría de los cristianos actuales se encuentran, de hecho, en estado de catecumenado. Es decir, hay que ayudarles a conocer la fe, a conocer a Jesucristo, a conocer lo que es la Iglesia fundada por el Señor. Y esto, dice el Papa, debemos tomarlo cada vez más en serio. En la situación actual, las vías de transmisión de la fe y de iniciación a ella, los lugares de aprendizaje, como eran la familia, la escuela y otras instituciones que podamos tener nosotros, se han debilitado. No es que hayan desaparecido, pero se han debilitado. Por eso es necesario hacer un esfuerzo por vivir un conocimiento cada día más fuerte y vivo de la fe cristiana. Y hay un obstáculo que a mí me parece que es importante el que yo le resalte, que es la arrianización de la fe en Cristo. Mirad, quizá nos hemos dejado engañar por nuestro mundo, que nos habla a veces de que la Iglesia está en crisis, de la crisis eclesial, de tal manera que desde la década del año 1970 se ha plasmado un eslogan que incluso se ha puesto en libros, que dice así: Jesús sí, Iglesia no, cuando la verdad esta no es. Sería demasiado corto mirar, o corto de miras, querer localizar en estas dificultades intraeclesiales los auténticos desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Las verdaderas raíces actuales para el cristianismo, los obstáculos de verdad, son mucho más profundos. Se sitúan en una inevitable experiencia de Jesucristo fuerte y profunda, de un Jesús que es Dios mismo. La auténtica crisis radica hoy en el considerable desvanecimiento de la fe bíblica y eclesial en Cristo. El Papa Benedicto XVI lo ha diagnosticado perfectamente cuando ha dicho que la verdadera contraposición que debemos plantearnos no viene expresada por la fórmula Jesús sí, Iglesia no. Esta no es la crisis verdadera. La verdadera crisis es esta otra, que nosotros decimos, o nos ayudan a decir, Jesús sí, Cristo no. O mejor dicho, Jesús sí, Hijo de Dios no. Y por último, otro de los obstáculos que se dan hoy y que son desafíos y respuestas que tiene que dar la Iglesia precisamente en estos momentos históricos es el oscurecimiento de la universalidad
salvífica de Jesucristo. Es decir, parece que suena y que nadie se plantea ningún problema cuando se dice todas las religiones son iguales, son tenidas por igualmente válidas, de modo que en último término resulta indiferente a qué religión se adhiere uno. Y entonces, queridos amigos, ¿para qué sirve el mandato de Jesucristo? Id por el mundo y anunciad el Evangelio. No sirve absolutamente para nada, sobra. De ahí que el concilio recuerde que el envío de la Iglesia a evangelizar el mundo forma parte de su esencia y que la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia peregrinante, decía el beato Juan Pablo II, es misionera por su naturaleza. En la medida en que caracteriza a toda la Iglesia como misionera y la obra de evangelización como deber fundamental del pueblo de Dios, el concilio está invitando a todos los bautizados a una profunda renovación interior, porque si todo vale, ¿para qué nos vamos a renovar? ¿Para qué vamos a vivir una experiencia de Dios fuerte? Si es que vale todo. La concepción de hombre que nos entrega Jesucristo, de persona humana, que la que nos entregan otras religiones. No es igual el vivir de unos mandatos o unos decretos que Dios ha inspirado en un profeta a decir que es que Dios mismo ha venido a este mundo y te ha dicho, no con palabras, sino con su modo de vivir y de existir, lo que tenemos que hacer en esta tierra. Yo les propongo 5 caminos de la nueva evangelización. 5 caminos. Sí. ¿Cómo se realiza hoy la evangelización y qué dimensiones deben serle propias? Parece recomendable fijarnos en 5 caminos. El camino cultural o establecimiento de una cultura abierta, el camino misionero, id a todos los pueblos, el camino pastoral en nuestra cultura, haced discípulos, el camino litúrgico bello de la belleza, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el camino profético, enseñadles a cumplir cuanto os he mandado yo.